Buenos días para todas y todos. Estamos dando inicio al debate 2017 de candidatos a diputados nacionales por la provincia de Córdoba. Esta es una realización conjunta de la radio de la Universidad Nacional de Río Cuarto, 97.7, y de Unirrío TV, el canal de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Queremos mencionar que los canales UniTV de Villa María y Somos Río Cuarto de nuestra ciudad están retransmitiendo la señal que es generada por Unirrío TV. Se cuenta además con el apoyo de numerosas áreas no docentes de nuestra institución que se suman a esta actividad: ceremonial y protocolo, coordinación de aulas y horarios, comedor, unidad tecnológica e informática, automotores, vivero, dirección de salud, entre otras. Queremos agradecer inicialmente a todos los candidatos que han aceptado participar en este encuentro porque entendemos que la pluralidad de voces enriquece la vida democrática de nuestro pueblo. Recordamos que la ubicación en el escenario de los candidatos, el orden de los 4 temas y su posterior exposición fueron sorteados el pasado día lunes de este mes, acto para el cual fueron oportunamente convocados los representantes legales de los partidos políticos. La intervención que tendrá cada candidato será de 2 minutos y medio por cada tema, a lo que se le sumará 2 exposiciones más de carácter libre, las que se llevarán a cabo después del segundo y cuarto tema respectivamente. Cumplido el tiempo de exposición, que será avisado con una chicharra, cada candidato tendrá 5 segundos más para redondear la idea y después de ese plazo se bajará el micrófono. Comenzamos con la exposición del primer tema, que es Sistema Tributario y Régimen Laboral. Tiene la palabra Luciana Echevarría, de Izquierda al Frente por el Socialismo. Bueno, buenos días a todos y a todas. El sistema impositivo nacional es regresivo, es distorsivo. Hoy casi el 80% de lo que se recauda proviene del IVA y del impuesto a las ganancias, donde está el impuesto al salario, es decir, de los impuestos más regresivos e injustos que hay. Mientras tanto, las corporaciones extranjeras no pagan retenciones, mientras tanto, los bancos y la renta financiera no pagan impuestos. Otro dato relevante es que según el último Censo Económico Nacional, son las pymes las que representan casi el 70% del empleo y son las más asfixiadas por fuertes impuestos, mientras que las multinacionales gozan de importantes exenciones. Por eso nosotros proponemos una reforma impositiva realmente progresiva, que tenga como objetivo redistribuir la riqueza, no redistribuir la pobreza como sucede hoy, que incluya la eliminación del IVA, de los productos de la canasta familiar, la eliminación del impuesto al salario, pero que en cambio se grave la renta financiera, que se le cobre impuestos a las grandes fortunas, a la vivienda ociosa, y sacarle las exenciones impositivas a las multinacionales y redireccionar esos fondos a las pequeñas y medianas empresas. También hay que decir que en un país donde el 40% de los trabajadores trabajan en negro o en forma precaria, las grandes subsidiadas son las empresas, no ya por parte del Estado, sino por parte de los propios trabajadores que resignan de su bolsillo por no estar registrados sus aportes jubilatorios, sus aportes a la obra social. Y esta situación se da con la complicidad del propio Estado, que mal puede perseguir y sancionar el trabajo negro o precario cuando es el propio Estado que a nivel nacional, provincial y municipal tiene sus plantas en esta situación. Por eso nosotros proponemos la creación de un ente autónomo del Estado, cuyos miembros sean elegidos por el voto directo de la gente, que tenga como fin perseguir y sancionar el trabajo precarizado tanto en el ámbito estatal como en el ámbito privado. También proponemos un verdadero shock de inclusión laboral, no los programas de primer paso, que es más precarización para los jóvenes y mano de obra gratis para las empresas. Plata para trabajo genuino hay, pero también proponemos la reducción de la jornada laboral a 6 horas, que tiene el objetivo no solo de mejorar la calidad de vida de los trabajadores, sino justamente reducir el empleo, repartiendo las actuales horas de trabajo con aquellas personas que están fuera del mercado laboral. Esto ya se aplica en países del primer mundo y también han demostrado que mejora la productividad. Muchas gracias. Es el turno de Aurelio García Elorrio, de Encuentro Vecinal. Bueno, muchísimas gracias. Gracias por esta invitación. Nuestro sistema tributario parece ideado por Frankenstein.
Si vos le decís a un país, ¿cómo puedo hacer para reventarlo? Para quitarle todas sus posibilidades, para apocarlo, armar un sistema tributario como el que tiene la República Argentina, con impuestos nacionales, provinciales y municipales que a veces se repiten y significan cargas inmensas. Es un impuesto contra el trabajo y es un sistema impositivo contra el trabajo y la producción. Si queremos que no despegar más, sigamos como vamos, sigamos con estos impuestos regresivos, sigamos con el IVA, sigamos con el impuesto a las ganancias en la forma que lo estamos aplicando. Debemos ir hacia otro sistema, que no es de un día para el otro, es un sistema patrimonialista, a un sistema de impuestos que tomen al contribuyente cuando exterioriza su riqueza, en sus propiedades, en las acciones de las sociedades comerciales. Ahí hay donde ir, ese es el impuesto más limpio, tomarla a las personas donde exteriorizan su riqueza, no cuando están produciendo, no cuando están... ¿Qué empresa va a ir buscando utilidades? ¿Qué empresa va a ir buscando utilidades, ampliando sus posibilidades cuando sabe que lo está esperando un impuesto a las ganancias con un 35%? Es mucho más fácil ir a las LEVAC, en fin, todas las cosas que le pasan a los argentinos. Los países que tienen impuestos patrimonialistas les va bien. Un impuesto fuerte a los bienes personales repartido entre nación y provincias. Reforma laboral. No somos partidarios de ninguna reforma de fondo laboral. ¿Por qué? Y porque costó 200 años llegar a la ley 2744 y a sus leyes complementarias. Consolidar los derechos de los trabajadores en esa realmente unas leyes más magníficas que ha tenido la República Argentina. No somos partidarios de tocarla. Sí creemos que a la empresa hay que ayudarla, pero en la reforma tributaria, ahí hay que ayudar a la empresa, sacándole todo el lastre que le impide trabajar, pero nunca retocar por el lado del sistema laboral. Gracias. Muchas gracias. Es el turno de Martín Yarlora, candidato de Unión por Córdoba. Bueno, buenos días a todos. Para mí quiero agradecer a esta alta casa de estudios universitarios, la Universidad de Río Cuarto, a la Universidad de Villa María, por invitarnos a esta posibilidad de dar debate. Agradecerle también a los demás candidatos. Yo soy del interior y por lo general estos debates se hacen en la capital. Así que felicitarlos por hacerlo en el interior y felicitar a los demás candidatos por venirse al interior. Para mí el debate es muy sano, fortalece la democracia y aquellos que no debaten son aquellos que tienen algo que ocultar, cuando ocultan sus visiones, sus juicios o lo que van a hacer. Por eso me parece muy importante fortalecer estos mecanismos y para mí es un gusto poder participar del mismo. También es muy importante, ayer venía por la ruta 158, de exigir los compromisos que todavía faltan. Pero también sé que el día de mañana la caminera va a estar habilitando la ruta 36, tan esperada y tan trabajada por todos los cordobeses. Cuando todos los cordobeses estamos juntos, todos los cordobeses podemos hacer muchísimas cosas a favor de todos nosotros. Así que me parece muy importante esta habilitación y también, por supuesto, hay muchos puntos que son coincidentes y esto es bueno. La nueva generación, más allá de pensar distinto, necesitamos tener acuerdos. El principal acuerdo es construir un régimen tributario que facilite la producción, porque gobernar es generar trabajo. Gobernar es generar trabajo y para generar trabajo necesitamos regímenes que premien a aquellos que invierten, que premien a aquellos que generan trabajo y que van para la producción. Y que por supuesto no puede ser la Argentina del futuro la Argentina de la especulación financiera. Y es por eso que nosotros necesitamos también, aunque acá no lo diga, rediscutir la ley de coparticipación federal. Porque también nosotros necesitamos que lleguen más, por supuesto, más recursos al interior del interior, más recursos a nuestra Argentina, porque de esa manera nosotros podemos ir eliminando, a través de que lleguen más recursos a nuestras provincias, cuidando a nuestra Córdoba, cuidando a Río Cuarto, cuidando a Villa María, podemos nosotros conseguir más recursos y de esa manera bajar mucho de los impuestos distorsivos que se mencionan o se mencionarán,
como es el impuesto al cheque, como es los ingresos brutos, y generar impuestos que faciliten y promuevan la generación de más trabajo. Gobernar es generar empleo. Es el turno ahora de Pablo Carro, del Frente Córdoba Ciudadana. Buenos días. Unos segundos para hacer una presentación personal, luego trataré de llegar a todos los temas. Yo creo que en general muchos aquí piensan que los que pertenecemos a este espacio político somos obtusos, soberbios, que no reconocemos errores, que decimos que todo antes se hizo bien y ahora todo mal. La verdad es que yo quisiera una oportunidad para que escuchen un poco nuestras propuestas. En mi caso, vengo de una familia de clase media-baja, y cuando digo clase media-baja, estoy hablando de clase media-baja. Soy profesor universitario, soy el secretario general del Sindicato de los Docentes Universitarios y de la CTA de los Trabajadores, pero nunca dejé de dar clase. Pienso, como pensaba Agustín Tosco, que los dirigentes tenemos que vivir la misma realidad que viven aquellos trabajadores a los que representamos. En relación al sistema tributario, me parece que el gobierno de Macri viene anunciando una reforma impositiva, pero yo digo, ya la está haciendo de hecho, cuando se le quitan las retenciones a las mineras, cuando se le quitan las retenciones al maíz, y cuando se bajan las retenciones a la soja, se quitan las retenciones al trigo, ya se está haciendo una reforma impositiva. Cuando dicen que le van a quitar el impuesto a las ganancias a los trabajadores, y antes pagaban 1 millón de trabajadores y ahora pagan 2 millones de trabajadores, eso es una reforma impositiva que está hecha. Y me parece que también cuando bajaron los impuestos a los bienes personales, coincido con García Elorrio, hay que ir por mejorar los impuestos que son progresivos y disminuir los que son regresivos, en el caso del IVA, pero los bienes personales se pagaba el 1,5% y ahora se va a pagar 0,5%. Eso me parece totalmente distorsivo. Y vinculado a la reforma impositiva está la reforma laboral. Y la reforma laboral tiene como espejo lo que está ocurriendo en Brasil, y Macri dice que el problema son los convenios colectivos, que el costo laboral es muy alto en la Argentina. Lo dijo particularmente en relación a Sancor y los problemas en la cuenca lechera. Yo estuve allí hablando con los trabajadores, y por 1 litro de leche que cuesta 28 pesos llevan los trabajadores 1,8%. Es decir, que el salario de los trabajadores nunca es una variable para generar competitividad en el trabajo. Muchas gracias. El turno de Liliana Olivero, del Frente de Izquierda y de los Trabajadores. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todas y a todos. Desde el Frente de Izquierda entendemos que el sistema tributario en nuestro país, como dijeron varios, es completamente injusto y regresivo. El problema es quienes fueron gobierno y tuvieron responsabilidad no han hecho absolutamente nada para modificar este sistema tributario. Miren, para que un trabajador pueda pagar los impuestos tiene que trabajar del 1 de enero al 15 de julio, sostenidamente, para pagar los impuestos. Esto es bajo la presión del IVA, bajo la presión de los ingresos brutos y el impuesto a las ganancias, que es al salario, no es a las ganancias. Mientras, por otro lado, los grandes grupos empresarios y los banqueros gozan de beneficios. No pagan impuesto a la renta, no pagan el impuesto a la renta financiera, a la renta minera, a la renta agraria, y tienen subsidios millonarios que después no devuelven, y aparte, como son tramposos, tienen todos los mecanismos de elusión y evasión. Frente a esto, el Frente de Izquierda plantea una profunda reforma tributaria para que pague más quien más tiene. En primer lugar, poner una fuerte alícuota a la renta financiera, a la renta agraria y a la renta minera. Quitar algunos índices en el IVA, especialmente en todos aquellos artículos que tienen que ver con la canasta familiar. Planteamos también terminar con todos los subsidios a los grandes grupos empresarios. Con respecto a la reforma laboral,
esta reforma laboral que impulsa Macri, pero que tiene socios, que son la burocracia sindical, que son los gobiernos, que son los grandes empresarios, pretenden profundizar la precarización laboral. Por eso planteamos que este régimen laboral perverso, de precariedad, de trabajadores en negro, solamente admite medidas de fondo. Por ejemplo, para terminar con la desocupación y el subempleo. Para eso hay que prohibir los despidos y las suspensiones. Por ejemplo, se lo proponemos acá a Martín Yarlora para que lo pueda hacer con Plascar. Tenemos que reducir las horas de trabajo para poder terminar también con los desocupados. En ese marco planteamos todas las medidas económicas. Gracias. Muchas gracias. Es el turno ahora de Alberto Beltrán, por Primero la Gente. Bueno, muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar otra vez en Río Cuarto, lo visitamos varias veces y hemos sido muy bien atendidos. Es importante que nos podamos ver la cara y poder discutir ideas, políticas, discusión de ideas. Es lamentable que haya una silla vacía al lado de la de Pablo, que ha permanecido vacía en muchas exposiciones. No hemos tenido posibilidad de debatir, no solo de mirarnos a la cara, sino de decir qué pensamos, de preguntarnos y repreguntarnos. Si no somos capaces de hacer esto casi en una práctica, en una universidad como Río Cuarto, o en la Pastoral Social, o en la Siglo XXI, en la Nacional, en el Monserrado, en el Belgrano, ¿qué vamos a hacer en el Parlamento? ¿Quedarnos callados o vamos a discutir ideas al Parlamento? La política sin discusión de ideas es una tragedia y me parece grave que nos andemos escondiendo. Es como ir a sacar el carnet de conducir y que no nos tomen la prueba por primera vez y nos extienden el carnet de conducir. Tenemos que vernos a la cara y tenemos que aprender a discutir. Con respecto a la reforma tributaria sería imposible, más en el tiempo que me ha quedado, porque he ocupado ya un minuto para decir esto que me parece relevante. Pero hay que hablar de una palabra a la que todo el mundo le tiene miedo y es ajuste. Hay que ajustar el costo de la política en la República Argentina. El costo de la política en la República Argentina es 10 veces superior, de acuerdo al Producto Bruto Interno, a países a los que le va bien como Suecia, por ejemplo. Es obsceno que haya sueldos de 200.000 pesos en algunos políticos argentinos, cuando hay pibes que para cruzar un río para ir a la escuela tienen que hacerlo a nado porque no hay un puente. Tenemos que empezar a ver que hay que recrear la buena política para que la gente nos crea. Y además hay que tomar algunas medidas que sean realmente audaces. Nosotros propiciamos quitarle los impuestos al gasoil. El costo argentino, los costos de la logística argentina son altísimos. Hay que quitarle los impuestos al gasoil para que baje el transporte de personas a nivel urbano, interurbano, de larga distancia, de manufacturas argentinas en los 4 puntos cardinales, de la producción primaria argentina hacia los puertos. Lamentablemente nos levantaron el ferrocarril, ya me voy a referir a ese tema, definitivamente en la década del 90, y todo se transporta a través de camiones que funcionan a gasoil. Hay que quitar los impuestos al gasoil y esto se va a ver rápidamente recompensado con la extensión de la base de siembra fundamentalmente y de los productos regionales que se van a ver beneficiados. Muchas gracias. Queremos señalar que a la transmisión que está siendo generada por Unirío TV también se suma Canal 4 TV de la ciudad de Río. Tras la primera exposición de los candidatos, hacemos una breve pausa y ya seguimos con más debate de los candidatos. Unirío TV, la señal televisiva de la Universidad Nacional de Río Cuarto, provincia de Córdoba, República Argentina.
Continuamos en esta realización de los medios universitarios que se puede seguir en vivo por las transmisiones habituales, como así también por internet vía streaming, ingresando a www.unrc.edu.ar o bien Unirío TV en YouTube. Ahora es el turno del segundo eje, el tema infraestructura. Tiene la palabra ahora Luciana Echevarría, de Izquierda al Frente por el Socialismo. Bueno, nosotros creemos que no se puede encarar este tema sin discutir al servicio de qué y de quiénes vamos a desarrollar la infraestructura en nuestro país. La inversión puede servir para resolver muchos problemas sociales, como también puede agudizarlos, como sucede ahora, porque invierten a favor de profundizar el saqueo de nuestros recursos estratégicos por parte de potencias como China, por ejemplo, y eso genera más pobreza, genera más desigualdad. El G20 dice que Argentina tiene que triplicar la inversión en infraestructura, pero no lo dicen pensando en los 4 millones de argentinos que no tienen acceso al agua potable, no lo dicen pensando en los 12 millones que no tienen cloacas o en los 13 millones que no tienen vivienda propia. Lo hacen y lo dicen pensando en sus propios negocios. Piensan en cómo darle electricidad a un precio irrisorio a la minera bajo la lumbrera, por ejemplo, que además consume más agua y electricidad que varias provincias argentinas, y encima para después seguir contaminando nuestros ríos y llevarse las ganancias fuera del país. Al Club de la Obra Pública, formado por gobiernos de todos los colores, tampoco les importa. Ellos quieren su coima. La tan demorada autopista Córdoba-Río Cuarto, además de las más caras de la historia, se calcula que tuvo un sobreprecio de 1.600 millones. Y el hotel en Cenusa costó casi el triple que su precio de mercado. Nosotros queremos obras públicas pensadas para resolver las necesidades sociales. Con lo que se va a pagar de intereses de la deuda de este año se podrían construir 300.000 viviendas y crear, por ejemplo, 1.100.000 puestos de trabajo entre directos e indirectos. O también se podría extender a nivel nacional el proyecto que busca recuperar las vías del ferrocarril, que acá a nivel local es impulsado por Pablo Carrizo y los compañeros de Respeto. Sería la vuelta a la vida de las economías regionales, generaría empleo, incluso también ayudaría a combatir la inseguridad vial. La clave es no resignarnos, pensar en otro modelo de país, pensado por las mayorías y para las mayorías. Muchas gracias. Es el turno de Aurelio García Elorrio, de Encuentro Vecinal. Sí, si el sistema tributario argentino parece obra de Frankenstein, la matriz de infraestructura realmente es casi lo mismo. Yo voy a tomar dos, me voy a dedicar a dos: las infraestructuras energéticas y el transporte, el tema de los ferrocarriles. Miren, en la década del 90, el gobierno de Carlos Menem vendió YPF, vendió Aerolíneas Argentinas, desguazó los ferrocarriles, desguazó el sistema jubilatorio. En la década siguiente, otro gobierno del mismo signo político recompró Aerolíneas, recompró YPF, trató de poner en marcha los ferrocarriles. ¿Qué quiero decir con esto? A ver, si el mismo partido político, yo no sé cuál de las décadas fue la que actuó bien, pero te quiero decir, los virajes que se pegan ahí son espectaculares. Si no hay política de Estado en materia de infraestructura, estamos en el horno, como dicen los chicos. En materia energética debemos adecuarnos a lo que se ha firmado en el Acuerdo de París. Debemos avanzar hacia energías limpias. Mientras por un lado firmamos en París ese acuerdo, por otro lado acabamos de firmar hace muy poco, el gobierno de Macri acaba de firmar la concesión para un montón de centrales termoeléctricas. O sea, vamos pegando virajes de un lado para el otro. Y un tema central es energías limpias,
urgente energías limpias. En el tema de los ferrocarriles, otro tema vinculado a la infraestructura de transporte, lo que ha hecho Argentina con los ferrocarriles es increíble, increíble. Un productor agropecuario de acá, de Alejo Ledesma, no le resulta competitivo llevar sus granos a, me lo decía la semana pasada, llevar sus granos al puerto de Rosario frente a otros campos que están mucho más cerca. Y yo decía, ¿y qué le queda para el hombre de Salta? ¿Qué le queda para el jujeño? ¿Qué le queda para la producción del Tucumán? ¿Qué hicimos con el sistema ferroviario? Urgente, una inversión que unifique al país en torno a su sistema ferroviario. Gracias. Muchas gracias. Es el turno ahora de Martín Yarlora, de Unión por Córdoba. La infraestructura es un elemento esencial de cualquier país, ciudad o pueblo que quiera desarrollarse. Como bien les dije, gobernar es generar trabajo. Y es muy difícil, o casi imposible, generar inversiones y producción donde no hay infraestructura, donde no hay rutas para sacar la producción, donde no hay energía para producir. Por eso para mí es un gusto poder estar acompañando a un gobierno como el de Juan Schiaretti, que está con un plan de obra pública de 5.600 millones de dólares. Vamos a gasificar la provincia y estamos haciendo obras en cada uno de los pueblos y en cada una de las ciudades de nuestra querida provincia de Córdoba. Es más, recién estaba con el intendente de aquí y hablábamos y reemplazábamos las plantas cloacales, los desagües de Banda Norte que se están haciendo aquí nomás cerquita, el Puente Nuevo, la Costanera. Y como sé que estamos saliendo en Villa María también estamos haciendo obras de infraestructura importantísimas, que le hacemos con el esfuerzo de todos los cordobeses. Por eso le pedimos que cuando vayan a votar el próximo domingo, tengan en claro que no se vota presidente ni presidenta, sino se votan diputados nacionales que cuiden los intereses de Córdoba, que trabajemos y tengamos una buena relación con la nación, pero que este plan de obra pública que estamos realizando no se detenga. Todo lo contrario, necesitamos fortalecerlo. Y comparto estos desequilibrios que existen, y vamos a plantear todos, entre lo que se está haciendo en Capital Federal y en el interior. Por ejemplo, con el tema de las inundaciones. Cuando privilegian el soterramiento del Sarmiento frente a un plan hídrico nacional que necesitamos de manera urgente para que el agua en Argentina se pueda ir y podamos recuperar nuestra tierra productiva. Más infraestructura es más trabajo. Más infraestructura es más justicia social, más igualdad y más crecimiento. Muchas gracias. Es el turno de Pablo Carro, del Frente Córdoba Ciudadana. Sí, la verdad es que me llama la atención que se diga que más infraestructura genera trabajo, pero no se diga una sola palabra sobre la reforma laboral que va a impulsar el gobierno de Macri, que además, por otra parte, no conocemos, porque yo pienso que si la reforma fuera buena, lo mejor sería que estuviera sobre la mesa y sería la mejor propaganda. Evidentemente, lo que se viene es malo para los trabajadores. En ese punto a mí me gustaría dejar perfectamente claro que cuando llegue al Congreso vamos a defender los convenios colectivos de trabajo, vamos a defender los derechos laborales y vamos a terminar con el mito de que bajando salarios se aumenta la productividad. En la Argentina, los mejores años de la Argentina de ensanchamiento de la clase media tiene que ver con altos salarios de los trabajadores que los vuelcan al mercado interno. En relación a infraestructura, a mí me parece que hay problemas en el sur con las inundaciones que le echamos el fardo al gobierno nacional, pero que me parece a mí que ya esto debiera haber sido encarado por el gobierno provincial. Ahí hacen falta represas para canalizar el agua. Me parece que en el norte no se puede desarrollar un polo industrial si no llega la electricidad de forma necesaria, si no llegan los servicios de internet, si no se puede llegar bien con el transporte. Va a seguir siendo un norte pobre y de pocos recursos, seco, y encima tenemos el problema de los incendios. Y en toda la provincia tenemos problemas cloacales. Hoy se desechan los residuos cloacales en los ríos y los lagos de Córdoba. Esta es la peor situación en la que estamos. Y Córdoba vive, buena parte de la economía regional tiene que ver con el turismo. Yo digo, si vamos a seguir echando mierda a los ríos y a los lagos, ¿qué va a ocurrir con el turismo cuando se den cuenta de esta situación? Me parece que es importante resolver el problema cloacal y el tratamiento de los residuos y de la basura en toda la provincia, porque tal vez sea este uno de los problemas más importantes que tiene nuestra provincia.
Agradecemos al candidato y es el turno ahora de Liliana Olivero por el Frente de Izquierda y de los Trabajadores. Muchas gracias. La verdad que la pobreza y la desocupación son los problemas centrales que tiene nuestro país, no solamente en Córdoba, sino en el norte argentino, en el sur, en cada una de las provincias el común denominador tiene que ver con la pobreza y la desocupación. Ahora, yo les quiero comentar que todos los diputados y todos los senadores que componen la Cámara tal cual está conformada hoy, salvo el Frente de Izquierda, ha votado todas las leyes que han llevado a este gobierno a profundizar el ajuste. Votaron los fondos buitres, después de aquel debate famoso, patria o buitre, ganaron los buitres. El blanqueo de capitales, la ley antiobrera de la RT, solo para mencionar algunas, pero hay una ley, que es la ley de leyes, que tiene que ver con los pagos de la ilegítima y fraudulenta deuda externa que lleva a que hoy no tengamos salud, educación, trabajo y vivienda. Y si a eso le sumamos la obra pública, de la mano de la corrupción, como Odebrecht, ¿le suena? Amigo de presidentes de Latinoamérica y de muchos gobernadores, vamos a estar muy mal para resolver los problemas que tenemos. 4 millones de unidades habitacionales falta en nuestro país. Vamos desde el Frente de Izquierda con un proyecto de plan de obra pública para viviendas populares con tasa cero, con créditos de la banca pública para trabajadores registrados y no registrados. Y por supuesto que los barrios no tienen que ser como los de ahora. Tienen que tener luz, tienen que tener gas, tienen que tener los servicios básicos y también la infraestructura. Faltan escuelas, hospitales, carreteras y todo esto solo lo vamos a poder hacer con los recursos económicos de la reforma que planteamos hace un rato a nivel tributario y suspendiendo los pagos de la deuda externa. Lo demás es incrementar una bola de nieve que lamentablemente no es nieve, sino que es deuda externa. Muchas gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra Alberto Beltrán, candidato de Primero la Gente. Ayer estaba aquí en el Hotel de Río Cuarto y me llegó por uno de los grupos de WhatsApp un videíto de la campaña de la Sota Camerat. Ramón Mestre era gobernador de la provincia de Córdoba y de la Sota decía: Mestre no ha sabido resolver el problema de las inundaciones en el sur de la provincia de Córdoba. En 4 años nosotros sabemos cuál es el diagnóstico, cómo se soluciona. Allí está, hay un ex ministro de Agricultura aquí presente. Allí están inundados los campos del sur de la provincia de Córdoba. Hay que dejarse de hablar con golpes de efecto en campaña y empezar a creer que solos no podemos resolver los problemas. Hay una incapacidad en Argentina de convocar a la gente que sabe, no importa de dónde venga o cómo piense, sabe para resolver problemas. Tenemos problemas con el programa tributario, los mejores tributaristas. Tenemos problemas con la infraestructura, con las inundaciones, con zonas anegadas, los mejores ingenieros hidráulicos. Tenemos que empezar a trabajar a conciencia en Argentina. Ayer veníamos desde San Francisco a Río Cuarto, ruta 158. Un tramo pulverizado, realmente pulverizado, ¿no? Había que ser mago para esquivar los pozos. Y todo el dinero que produce el campo y las retenciones no vuelve en rutas para los productores, no vuelve en infraestructura para que la gente tenga una mejor calidad de vida, de vivienda, para que no haya bolsones de pobreza, inclusive en los pueblos de la pampa húmeda, donde pones una semilla y algo crece. Párrafo aparte en infraestructura, la brutalidad de Carlos Saúl I de Anillaco, que levantó todos los ferrocarriles en el país con aquel plan de Cavallo, ¿no? Ramal que para, ramal que se cierra. Es lo único que cumplieron. Nos dijeron revolución productiva y salariazo y fue acuerdo con Bungibor y privatización de todo. En lo único que cumplieron fue en levantar todos los ferrocarriles. Y allí están algunos pueblos perdidos, con esas estaciones de ferrocarril que hoy son la Sala de la Cultura o el Registro Civil. Y en algunos casos los talleres ferroviarios se han transformado en grandes supercenters. Tenemos que empezar a entender
que hay que sacar la producción de Argentina y que tiene que haber rutas y tiene que haber ferrocarriles. Ya hay que empezar a trabajar en todo eso. Lamentablemente, esos durmientes y esos rieles han sido parte de un enorme negocio de algunos y están en muchas de las casas de mucha gente de clase media alta como vigas y en el piso. Agradecemos al candidato y llegamos al momento de la segunda pausa. Enseguida regresamos con más debate 2017. Unirío TV, la señal televisiva de la Universidad Nacional de Río Cuarto, provincia de Córdoba, República Argentina. En esta tercera exposición el tema es libre, donde cada candidato tendrá 2 minutos y medio para expresar lo que considere oportuno. Es el turno de Luciana Echevarría, de Izquierda al Frente por el Socialismo. Sí, nosotros queremos abordar el debate de un derecho que nos falta a las mujeres, que es el del aborto seguro, legal y gratuito. Entendemos que hay que avanzar urgente en esta problemática que es de salud pública, de justicia social y también de derechos humanos. De salud pública porque hay cientos de mujeres que mueren por abortos clandestinos y no es algo que digamos nosotros. Las propias cifras del Ministerio de Salud indican que en el 2015 ha habido 300 casos de muertes maternas y esta es una cifra que crece año tras año. Es de justicia social porque si bien abortos se practican en todas las clases sociales, las que se mueren son las mujeres pobres que no pueden pagar para acceder a condiciones seguras. Porque hay que decirlo con todas las letras. Hoy hay un mercado negro que se beneficia con la prohibición del aborto. Y es de derechos humanos porque los derechos sexuales, reproductivos y no reproductivos de las mujeres están contemplados incluso en leyes como la 25.673, que dice claramente que se tiene que poder tomar decisiones libres de discriminación, coacciones y violencia. Por eso nos parece contradictorio que por otro lado se condene el derecho que tenemos las mujeres a decidir sobre nuestro propio cuerpo, que es un derecho democrático básico. Nosotros no somos abortistas. Defendemos el derecho al aborto, que es muy distinto. La comunidad científica considera que hay una vida viable fuera del seno materno recién en la semana 24 o 26 del embarazo. Todas las demás discusiones sobre la vida, sobre la persona, tienen que ver con concepciones religiosas, con cuestiones culturales, que nosotros respetamos, pero también exigimos que se respeten las visiones de todas, y no como sucede ahora, que hay una institución como la Iglesia Católica sumamente autoritaria que quiere imponer sus concepciones y realidad a todas las mujeres. Y también hay que decir que el derecho que se nos niega a las mujeres argentinas es un derecho que ya tienen el 60% de las mujeres en el mundo, porque en los países del primer mundo el aborto es legal, han reducido a cero la muerte materna, pero también han logrado reducir la cantidad de abortos porque es parte de una política integral junto con la anticoncepción y la educación sexual integral, que es lo que estamos reclamando. Muchas gracias. Tiene la palabra Aurelio García Elorrio, de Encuentro Vecinal. Luciana me hace cambiar siempre los temas. El doctor Bernard Nathanson, que fue el padre del aborto en el mundo, que presidía la Liga Nacional del Aborto en Estados Unidos, nos enseñó que si se falsifican las estadísticas de aborto y se cae sobre la clase media y sobre las madres falsificando estadísticas de aborto, el aborto cae como una pera madura en la sociedad. En segundo lugar, el doctor Lejeune, el máximo genetista, el más laureado del siglo XX, ha dicho sin duda en sus investigaciones sobre la genética, que a partir de la concepción, en el mismo momento que se forma un nuevo ser, existe plenamente
una nueva vida humana. Pero lo que yo no termino de entender es el relacionamiento que hacen entre democracia y aborto. Me parece una crueldad absoluta, porque no es la democracia un ambiente, un lugar, una forma de vivir donde nos respetamos todos, un lugar común donde los derechos de todos están reconocidos, es un punto de encuentro la democracia. ¿Cómo podemos sostener que puede ser un derecho democrático provocar una ruptura en el vínculo más fuerte que tiene la sociedad entre la madre y un niño? Si somos capaces de entender que ahí no hay vínculo, ¿cuál es el vínculo dentro del sistema democrático? Por todas estas razones nosotros creemos que de ninguna forma el valor de una sociedad, el valor para medir una sociedad es por el nivel de protección que le brinda a sus miembros más débiles. ¿Puede haber algo más débil que un niño en el vientre de su madre? ¿Puede haber algo más débil que un anciano? Ese es el nivel de protección que marca el destino de una sociedad. Muchas gracias. Agradecemos al candidato y es el turno ahora de Martín Yarlora de Unión por Córdoba. A mí me parece que, por supuesto, la agenda muchas veces las establecen aquellos más poderosos como hoy la capital federal frente al resto. Y por eso hay temas que no son de la agenda nacional y que son temas muy importantes, no solo para nuestra provincia, para el país, sino para todos los hogares argentinos y los sectores productivos. Y tiene que ver con las tarifas y tiene que ver con los servicios. Antes, en la anterior etapa de campaña, nos decían que iban a generar un programa de igualdad tarifaria. Se presentó el presupuesto y el presupuesto habla por sí solo. El presupuesto dice que a partir de los próximos meses, por supuesto, van a volver a aumentar las tarifas y los servicios en la Argentina. Ahora bien, lo que también habla ese presupuesto es que esa diferencia que hoy es grandísima entre lo que paga la capital federal, que es el distrito más rico de la Argentina, y lo que subsidiamos todo el interior hacia ellos, se va a seguir agrandando. Y es totalmente injusto. Es por eso que planteamos una ley federal de subsidio igualitario, que plantee que todos en la Argentina tengamos las mismas posibilidades y los mismos beneficios. Y todo lo que se llevan de más, tanto capital como provincia de Buenos Aires, se coparticipe a las provincias para que cada una pueda de esa manera tener una política específica sobre los servicios y poder disminuir cada una de las tarifas como lo crea conveniente. La Argentina que nosotros queremos construir con buenas relaciones institucionales es una Argentina de iguales, es una Argentina donde todos hagamos el mismo esfuerzo. Y no podemos seguir sosteniendo el crecimiento de la Argentina en donde el distrito más rico, que es la capital federal, es el que más se lleva. Muchas gracias. Tiene la palabra Pablo Carro, del Frente Córdoba Ciudadana. Sí, me gustaría aprovechar este tiempo para hablar de un problema central que tenemos los cordobeses y los argentinos y que tiene que ver con las tarifas. En este año y medio de gobierno han aumentado las tarifas de gas y de luz un 400, un 700% y ya están anunciando aumentos para después de las elecciones. Se libera el precio de las naftas y lo van a fijar en el mercado las petroleras y tenemos de ministro de Energía a un accionista de Shell. Ni hablar de que se triplicó el precio del GNC. Yo me pregunto cómo van a vivir los tacheros y los remiseros con ese precio de tarifas. Y la verdad es que hoy el agua, la luz, el gas son servicios esenciales que el Estado tiene que garantizar. De hecho, la Constitución Nacional, cuando dice que se debe proveer al bienestar nacional, está hablando de este tipo de cosas. Y no entiendo también por qué, porque fíjense, esto también incluye el transporte. Pagamos uno de los transportes más caros de la Argentina, el doble de lo que se paga en Buenos Aires, pero la legislatura provincial fue muy rápido para declarar el transporte un servicio esencial para ir contra los trabajadores que pelean por sus derechos. Me parece que si declaramos servicios esenciales quiere decir que estos tienen que ser accesibles para las familias cordobesas. Eso significa que las tarifas tienen que estar atadas a los aumentos salariales. Así como hizo el gobierno anterior, que fijó que las jubilaciones se iban a establecer siguiendo una fórmula que era un promedio de lo que se recauda en impuestos y
y lo que se negocia en paritarias, lo mismo tiene que ocurrir con las tarifas. Es decir, las tarifas tienen que estar atadas a los salarios, las tarifas tienen que poder ser pagadas por las familias, tiene que ser un porcentaje establecido y no ir más allá, y del resto se tiene que hacer cargo el Estado Nacional. Agradecemos al candidato y es el momento de Liliana Olivero, del Frente de Izquierda y de los Trabajadores. Muchas gracias. Yo voy a traer en este tema libre un problema que nos preocupa mucho como mujeres del Frente de Izquierda, como parte del colectivo de Una Menos, que acaba de protagonizar otro encuentro nacional multitudinario reclamando por nuestros derechos. Y nos preocupa muchísimo el presupuesto del año que viene. Un presupuesto donde no figura una partida presupuestaria para terminar de una vez por todas la brecha entre el salario de las mujeres y el salario de los varones. Les comento para los que no saben que las mujeres cobramos el 27% menos que los varones. No solamente no están esas partidas presupuestarias, sino que además está planteado la disminución presupuestaria de este año en 67 millones de pesos. Lejos vamos a estar para resolver los problemas de femicidios y la violencia que se ejerce sobre nosotras las mujeres. Miren, para el gobierno de Cristina, las mujeres valíamos por año 80 centavos. Para el gobierno de Macri, valemos 4 pesos con 19. Ahora con eso no alcanza. Necesitamos el 0,1% del presupuesto nacional del año que viene para empezar a tener refugios, para tener de una vez por todas la contención económica, legal, para todas las víctimas. Esto es lo que se dice la Ley de Emergencia Nacional en contra de la violencia con presupuesto. Por supuesto que vamos al Congreso a pelear por la educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir. Pero también para que se dé cumplimiento de una vez por todas a la ley de salud sexual y reproductiva, para que se separe a la Iglesia del Estado, nacional, provincial o municipal, y también para que se le dé presupuesto que no tiene a la ley que tendría que desmantelar las redes de trata. Presupuesto, reglamentación, cárcel a los proxenetas y a todos los cómplices. Muchas gracias. Muchas gracias. Es el turno de Alberto Beltrán, de Primero la Gente. La justicia en Argentina da vergüenza. No actúa en tiempo real, es un absoluto apéndice del poder político. Los jueces son elegidos por los políticos y dependen de los políticos. Es más, en muchos casos, casi sin ponerse colorados, están esperando que suene el batiteléfono del comisionado para ver para qué lado tienen que fallar. Pero además, claramente, no actúan en tiempo real, esperan que pierda el poder quien lo ostentaba para empezar, y allí sí aparecen como adalides de la justicia, con capa y espada, tratando de acelerar algunos procesos. Pero ojo, nos dice Leuco desde Buenos Aires, que si a Cristina le va un poquito bien en la provincia de Buenos Aires, a lo mejor levantan la pata del acelerador, porque no vaya a ser que otra vez tenemos que terminar con estas cosas. La justicia necesariamente debe ser un poder independiente en la República Argentina. Nosotros propiciamos volver a la vieja conformación del Consejo de la Magistratura hasta tanto se discute una nueva ley. Por lo menos antes no era óptima la ley, pero se promovían y se removían jueces. Ahora están empantanados con un presupuesto altísimo en el Consejo de la Magistratura y no se va ni para adelante ni para atrás. Esta nueva ley, con este nuevo Consejo de la Magistratura, claramente tiene que tener mayoría de catedráticos, profesores eméritos, hombres de la Escuela de Derecho y no políticos, para que sea realmente un poder independiente. Demasiado tenemos ya en la política con el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Tenemos dos poderes del Estado para que la gente nos crea, pero claro, la gente no nos cree, el 80% de los argentinos no creen que la política o que los políticos puedan resolver nuestros problemas. Además, nosotros creemos que el tema es tan serio que amerita un nuevo contrato social y una reforma constitucional y analizar la gente que realmente sabe el tema, la posibilidad, mirándonos en el espejo de los países a los que le va bien,
para que el Ministerio Público Fiscal sea elegido a través del voto de la gente, para que haya mayor independencia del Poder Judicial y realmente los fiscales investiguen al poder, porque esto lo vemos en la justicia federal casi de manera obscena, pero también lo vemos en las justicias provinciales. Muchísimas gracias. Muchas gracias y queremos agradecer también la contribución de la gente del vivero de la Universidad Nacional de Río Cuarto que han colaborado para la decoración de la escenografía que empleamos en este debate 2017. Marcamos una nueva pausa, ya regresamos. Unirío TV, la señal televisiva de la Universidad Nacional de Río Cuarto, provincia de Córdoba, República Argentina. En esta segunda parte del debate, el orden de los expositores cambiará tal cual fue sorteado oportunamente y el próximo eje es educación. Invitamos inicialmente a hacer uso de la palabra a Aurelio García Elorrio, de Encuentro Vecinal. Bueno, cuando uno terminó el secundario en el año 71, mis compañeros y yo, ninguno quería ser docente. De hecho, ninguno manifestaba claramente una vocación docente. Ya en el año 71 la Argentina había abandonado definitivamente la dignificación de la carrera docente. Nosotros proponemos que así como fuera un antecedente de la cultura camiar que habitaba estas provincias, estas regiones antes que llegaran los españoles, nosotros proponemos fuertemente que el docente sea dignificado y como hacían los camiares, gobernaban los que enseñaban. Una nueva carrera docente en todos los niveles del Estado Nacional, que es el que nos toca regular a nosotros, el mayor presupuesto posible, que ser docente sea apetecible, que ser docente sea una forma digna de ganarse la vida. Eso es fundamental en nuestra patria, porque fíjense, hay presupuesto. Cada día lo están bajando en algunas provincias, pero hay presupuestos. Lo que nos está faltando es incentivar vocaciones docentes. Nosotros queremos poner todo el peso ahí y también recordar que la familia es la primera educadora de la comunidad. El niño se educa principalmente en la familia, que es la formadora de personas. Entonces, no queremos que ningún sistema educativo, ninguna currícula educativa viole un principio sagrado de la Constitución Nacional incorporado en los pactos. El derecho de los padres, que sus hijos reciban educación de acuerdo a sus convicciones éticas y religiosas. ¿Qué quiero decir con esto? Que el Estado no puede en su sistema educativo tirar por tierra los principios fundamentales que se educan en las casas, porque de nada sirve el éxito económico de la nación, de nada sirve el mejor PBI que podamos tener si no somos capaces de cuidar el tejido social básico en la sociedad, que es la familia. Muchas gracias. Es el turno de Martín Yarlora, candidato de Unión por Córdoba. Debatir la importancia de la educación en el mundo del conocimiento creo que es un tema que nos va a unir a todos. Todos sabemos que necesitamos mejorar todos los procedimientos educativos
y la financiación que podamos conseguir para mejorarlos es un tema esencial y en el cual todos vamos a estar trabajando al respecto. El gobierno de la provincia de Córdoba es un gobierno que viene trabajando muy fuerte en ese sentido. Venimos construyendo 1.600 aulas, lo cual serían 250 escuelas más aproximadamente. Venimos con la innovación y en esto hay que agradecerle a todos, no solo al gobierno, sino también a todos los docentes, con la formación de las escuelas PROA. Venimos trabajando fuertemente en todo lo que tiene que ver en innovación educativa y en la posibilidad también con un programa especial como es el programa de terminalidad educativa, sumándonos a la posibilidad que aquellos jóvenes que han salido de la escuela tengan la posibilidad también, a través de los centros educativos, de volver a la escuela. Como bien lo decimos, la justicia social, el nuevo nombre de la justicia social es la educación. Yo me voy a tomar unos minutos especialmente para tocar un tema que nos está afectando en mi ciudad, en San Francisco, y que tiene que ver con la Universidad de Villa María. Que hoy, a esta época, la mayoría de las universidades ya han comenzado las clases, ya han comenzado las inscripciones. Y nosotros en San Francisco todavía no han comenzado las inscripciones de nuestro Centro Universitario San Francisco. Algo que nos costó muchísimo esfuerzo, un trabajo entre la Nación, la provincia y la Universidad de Villa María, en donde asisten 1.000 jóvenes. 1.000 jóvenes de los cuales el 75% va a ser su primer universitario en su familia. Por eso les quiero pedir a todos que nos ayuden a que el Gobierno Nacional reflexione y abra rápidamente las inscripciones para que muchos jóvenes más puedan inscribirse y gozar de una educación universitaria que le permita tener más progreso en su vida. Y por supuesto, también vamos a ir a trabajar para que el boleto educativo sea un boleto nacional y que todos los estudiantes en Argentina y la comunidad educativa puedan tener la posibilidad de tener este beneficio como lo tienen hoy los cordobeses. La educación en Córdoba viaja gratis. Agradecemos al candidato. Es el momento ahora de Luciana Echevarría, de Izquierda al Frente por el Socialismo. En nuestro país, al sistema educativo se lo sufre. Docentes, estudiantes, padres, padecemos las condiciones de enseñanza-aprendizaje. Y al revés de lo que dicen las autoridades, es justamente el esfuerzo de los docentes, de los estudiantes y de las familias las que mantienen en pie a la escuela pública. Mientras la escuela pública hace un esfuerzo enorme por educar en una sociedad cada vez más compleja, con mayores necesidades, el Estado vuelca gigantescos recursos a la educación privada. Córdoba está entre las provincias que más invierte en educación privada y no es casual que figure entre las que menos invierte en educación pública, porque es inversamente proporcional. De esta manera, la educación, que debería ser un factor igualador de oportunidades, termina siendo otro factor más de discriminación y de segregación social. Por eso, para que la educación de calidad no sea un privilegio para pocos, sino un derecho para todos, es que proponemos que se eliminen esos subsidios a las escuelas privadas y que se vuelquen a la educación pública. Por supuesto, absorbiendo por parte del Estado a aquellos estudiantes y docentes de aquellos establecimientos que no puedan seguir funcionando. Si triplicamos el presupuesto educativo como proponemos, realmente se va a poder cambiar la infraestructura, mejorar en materia de recursos, tener más personal, más gabinetes psicopedagógicos y jerarquizar realmente el salario docente. Y por supuesto también hay que priorizar la formación y la capacitación de los docentes y tiene que ser por parte del Estado, gratuita, de calidad para todos los educadores. Y por último, creemos que las políticas educativas, las reformas, tienen que ser discutidas democráticamente por la comunidad educativa, que es la principal afectada por la crisis de la educación, no por supuestos especialistas que están muy alejados de la realidad que se vive en las aulas. Así sucedió con la Ley Provincial 9870, donde se priorizó la participación de la Iglesia, de las empresas, y se terminó aprobando, reprimiendo a los estudiantes fuera de la legislatura. Así sucede también con el Plan Maestro, con la reforma en Ciudad de Buenos Aires, que se está haciendo a la espalda de la comunidad y no teniendo en cuenta la opinión de los docentes. Por eso proponemos la realización de un Congreso Pedagógico Nacional donde entre todos podamos discutir democráticamente otro modelo educativo igualitario y que fomente el pensamiento crítico y el aporte transformador del país.
Muchas gracias. Es el turno de Liliana Olivero, del Frente de Izquierda y los Trabajadores. Muchas gracias. Miren, yo escucho siempre en los debates y en las campañas electorales que todos los principales candidatos, incluso algunos que son parte o fueron parte de los gobiernos, plantean que les preocupa la educación porque es el pilar fundamental de la sociedad, porque está en crisis. Pero miren, nadie dice que está mal pagar el doble de lo que significa en el presupuesto la deuda externa de lo que se aplica a educación. Que está mal subsidiar con los fondos de todos nosotros a la educación privada. Que está mal tener docentes sumamente precarizados. Nosotros vemos que la educación está en crisis, amerita a que tengamos que declarar la emergencia. Y más ahora, con el plan maestro, que es llevar a los chicos de la escuela a las empresas como mano de obra barata. Pero fíjense en lo que ha dicho el ministro de Educación. En una gran reunión de empresarios, lo pinta de cuerpo entero cuál es el concepto de la educación que tenemos que combatir. Yo estoy acá para hablar no como ministro de Educación, sino como gerente de los recursos humanos. Esa es la perspectiva que el Frente de Izquierda no quiere para la educación. Por eso planteamos la renacionalización del sistema educativo. Ningún docente por debajo de la línea de la pobreza, con un salario igual a la canasta familiar. Terminar con el subsidio a la educación privada, para poner esos recursos económicos en la pública. Por el 25% del presupuesto general para poder tener absolutamente todo, desde los docentes bien pagos hasta la infraestructura necesaria. Por otro lado, planteamos universalizar las becas para que los alumnos accedan, pero permanezcan en la escuela. Y planteamos, para terminar con el concepto mercantilista de la educación, un gran congreso pedagógico que discuta los contenidos, la pedagogía, los tecnológicos y también los científicos. Muchas gracias. Agradecemos a la candidata y es el turno ahora de Alberto Beltrán por Primero la Gente. Bueno, es la madre de todas las batallas. La educación, sin lugar a dudas, es la madre de todas las batallas a ganar. Está en terapia intensiva. Hay que recrear y sentar las bases de una nueva educación pública en Argentina, que no solamente contenga, sino que forme, que tenga una clara orientación vocacional en el 5º y el 6º grado, de acuerdo al programa vigente en Córdoba, para que en el nivel medio forme en valores y además forme en oficios, que incorpore la mecánica, la robótica. Voy a coincidir con Liliana en ese sentido, todo lo que está al alcance hoy en los países avanzados, a los que le va bien, no importa el color político, hay países a los que le va bien y países a los que le va mal, y tenemos que empezar a mirarnos en el espejo de los países a los que le va bien. Nos vendieron el verso de que había que contener en la crisis, que la escuela tenía que contener, que era mejor por lo menos que los chicos estén en la escuela. Pues bien, señores, el resultado es nefasto. Los chicos hoy no han adquirido conocimiento, salen sin conocimientos básicos de algunas materias que realmente son exigibles para cualquier carrera universitaria, y además no tienen comprensión de texto. Bueno, hasta en el Congreso hay algunos que no tienen comprensión de texto, ¿no? Se ve que la escuela antes no andaba tan bien. Bueno, tenemos que mejorarla, y mucho. Nosotros creemos además que tiene que haber una reforma a la Ley de Educación Superior para crear el servicio social universitario obligatorio, que en México tiene rango constitucional y es una herramienta fenomenal para trabajar por la pobreza, para sacar a la gente de la pobreza estructural. Queremos en ese sentido acompañar al presidente, que se ha comprometido en trabajar y en terminar con la pobreza estructural y hasta el momento no ha podido hacerlo. Con esta herramienta nosotros creemos que en un plan de 5 años podemos sacar claramente a muchos millones de argentinos de la pobreza estructural. Se trata de una cátedra de 160 horas en todas las facultades de todas las universidades del país, de carácter obligatorio, que le enseñe a trabajar solidariamente a nuestros estudiantes universitarios, una enorme legión de cientos de miles de estudiantes universitarios
que además van a articular con el tercer sector y con los cuerpos de voluntarios que son la verdadera reserva moral que tiene nuestro país. Mujeres y hombres que dejan 3, 4, 5, 6 horas de cada uno de sus días para trabajar por el prójimo y financiar esto concretamente con el redireccionamiento del 5% del impuesto a las ganancias que siempre se pierde y no se sabe dónde está. Muchas gracias. Es el turno de Pablo Carro del Frente Córdoba Ciudadana. Bueno, si hay un tema del que puedo hablar es sobre educación. Podría hablar un largo rato. Soy docente de nivel medio, de nivel terciario, de nivel universitario. Déjenme decirles que para mí es la mejor profesión del mundo. Creo que no hay otro trabajo mejor. Y en el aula yo no sufro, en el aula disfrutamos. Me gustaría, tal vez sobre la educación, fue el mayor engaño del gobierno de Macri en sus propuestas de campaña. Dijo que iba a jerarquizar a los docentes, pero está cerrando los institutos de formación docente gratuita. Dijo que iba a duplicar el presupuesto de ciencia y técnica, pero hay 500 becarios menos en el sistema. Se desarticularon proyectos de que la Argentina estaba entre los 8 países con capacidad de poner satélites en el espacio. Yo creo que en este sentido no solo se desarticula. Tomemos estos datos. Cuando Néstor Kirchner asumió en el 2003 se destinaba al pago de la deuda externa un 6% y el presupuesto de educación era del 2%. Cuando Cristina se fue en el 2015, el presupuesto para pagar la deuda externa era de 1.8% y el presupuesto de educación estaba en más del 7%. De los gobiernos de Menem a De la Rúa en la Argentina se hicieron 0 escuelas. Durante los gobiernos de Néstor y Cristina se hicieron más de 1.400 escuelas, más de 100 en la provincia de Córdoba. Desde que está gobernando Macri, de nuevo en la Argentina se producen 0 escuelas. Yo creo que no hay ningún interés. Y además se desarticularon los programas de computadoras, entrega de libros, de los programas de lectura. Es decir, a este gobierno no le interesa la educación. Si vemos, dice que va a ser una reforma educativa, pero no muestran nada. Si vemos lo que están haciendo en la ciudad de Buenos Aires, quieren que en el 5º año los alumnos hagan pasantías y trabajen gratuitamente en empresas. Pero no todos los estudiantes, sino solo los de las escuelas públicas, porque quieren una educación privada de jerarquía. Yo, la verdad, creo que hay que defender la escuela pública. Queremos enseñar en la no violencia, porque ese es el compromiso que tomamos con el Partido Humanista de impulsar esta enseñanza. Y además queremos volver a tener satélites en el espacio, científicos, desarrollando la soberanía científica en la Argentina. Agradecemos al candidato y llegamos al momento de la cuarta pausa. Enseguida vamos a regresar con este debate de candidatos a diputados nacionales por la provincia de Córdoba. Unirío TV, la señal televisiva de la Universidad Nacional de Río Cuarto, provincia de Córdoba, República Argentina. Continuamos con el desarrollo del debate. El próximo eje será desarrollo sustentable. La siguiente intervención está a cargo del candidato Aurelio García Elorrio de Encuentro Vecinal. La tierra es patrimonio de todos, de nuestra generación y de las generaciones que vendrán. Todos tenemos el deber ético de cuidar los recursos naturales, de cuidar las aguas, de cuidar las tierras. Proponemos trabajar en el Congreso para que estas cosas no pasen, para que no pase la contaminación de la minería en el agua,
Estamos viendo permanentemente cómo se producen contaminaciones con sustancias sumamente dañinas a las vías, a los cursos de agua, con todos los problemas que ya está teniendo la provincia de San Juan en esa materia. O sea, no les cobramos retenciones, dejamos que se lleven una cantidad exorbitante de dinero que buena falta podría hacer en nuestra patria, y como si eso fuera poco, le dejamos que destruyan o que no cuiden convenientemente nuestros recursos acuíferos. No se olviden que los estrategas dicen que la próxima guerra o unas guerras eventuales o hipótesis de conflicto en el futuro son por el agua, y nosotros estamos llenando la cordillera de los Andes, en la zona de los glaciares, estamos llenando con minería intensiva y extensiva y a cielo abierto. Estamos creando un flor de problema ahí. El Congreso de la Nación tiene que meter mano debidamente con una legislación que dé por tierra que estas cosas vuelvan a pasar. Tampoco podemos seguir teniendo centrales nucleares a cielo, centrales nucleares en zonas sísmicas. A ver, la provincia de Córdoba tiene una central nuclear que yo creí que cuando se desafectara no se la iba a volver a darle vida útil por 30 años, está en zona sísmica. No estamos preparados, como no estábamos preparados para guardar residuos tóxicos en los alrededores de Córdoba, en la gran inundación que se llevó a la planta de Taín, y ayer hemos estado viendo las irregularidades que había ahí. No hay sistemas de control adecuado y quizá haya que retocar la legislación nacional en la materia para todo lo que sea recursos tóxicos. No obstante, lo más grave que tenemos es la desertificación de los suelos. Estamos destruyendo los suelos de la Argentina. Muchas gracias. Es el turno de Martín Yarlora, candidato a diputado nacional de Unión por Córdoba. La paz no es solo ausencia de conflictos. La paz también significa la posibilidad de que todos nos podamos desarrollar de manera iguales. Cuando a veces hablamos de la inseguridad, sin lugar a dudas que nos preocupa a todos y nos ocupamos, tiene que ver a veces con la gran desigualdad que tenemos cuando en una Argentina 1 de cada 3 son pobres e indigentes. Y un pobre con subsidio sigue siendo pobre. Nosotros necesitamos la mejor política social que podemos tener en un país para salir de la pobreza y la indigencia, que no es un subsidio, que es generar trabajo. Y sí o sí el concepto de desarrollo sustentable es un concepto que nuestra generación tiene que adoptar como propio. Nosotros para generar trabajo vamos a necesitar crecimiento, vamos a necesitar producción, vamos a necesitar inversión. Por ende, no es que se puede generar trabajo sin crear inversiones. Ahora, esas inversiones no pueden ser, vamos a invertir, vamos a crecer, sin importar las reglas del ambiente. No existe más el concepto de desarrollo sin cumplimiento de las leyes ambientales. Por eso el crecimiento tiene que ser un crecimiento sustentable. Y por eso nuestro desarrollo tiene que venir en ese camino. No se puede haber más de una inversión que porque sea una inversión genere trabajo, si no respeta las leyes ambientales, no puede estar esa inversión. Ese tiene que ser un concepto generacional de ahora en más que tomemos como propio. Me parece muy importante entender que somos la primera generación que empieza a ver claramente los efectos del daño ambiental que nos está ocasionando y que es la generación que tiene en sus manos la posibilidad de mejorar y de transformar para cuidar nuestro ambiente. Es más, voy a tomar una frase de uno de los grandes líderes de la humanidad que dijo: si este es un tema que lo hicieron los hombres, es un tema que lo pueden resolver los hombres. Y lo resolvemos tanto con decisiones gubernamentales como las decisiones individuales que cada uno tome cuando tiene que consumir, cuando tiene que comprar, cuando tiene que invertir y cuando tiene que elegir un camino a tomar. Yo quiero felicitar a la ciudad de Río Cuarto por inversiones que ha tenido en este camino, como Bio4, como bioeléctrica, con mucha innovación en la nueva economía verde, que también abre muchísimas posibilidades para crear trabajo. Esas son las legislaciones que tenemos que impulsar, esos son los valores que tenemos que defender para cuidar entre todos nuestro país. Muchas gracias. Es el turno ahora de la candidata Luciana Echevarría, de Izquierda al Frente por el Socialismo.
Nosotros partimos de la idea de que si contamina, no es progreso. Por eso nuestra primera propuesta es echar a las multinacionales que saquean nuestros recursos, que se llevan las riquezas fuera del país y solo nos dejan contaminación, como es el caso de Monsanto, de la Barrick, de Chevron. Y hay que prohibir por ley la megaminería a cielo abierto, el fracking, los agrotóxicos y los desmontes. En Córdoba es bien gráfico cómo el desarrollo económico de algunos grupos no es sinónimo de progreso social. En los 18 años de gobierno de Unión por Córdoba se han desmontado más de 1 millón de hectáreas de bosque nativo y encima ahora quieren aprobar una nueva ley que busca reducir aún más las zonas protegidas de bosque. Entonces, después sufrimos las sequías por un lado, sufrimos las inundaciones por el otro, y no son catástrofes naturales, son productos de políticas conscientes que durante años favorecieron a los grandes empresarios. También tenemos empresas contaminantes en el medio de los barrios de la ciudad, como el caso de Porta, en Córdoba capital, donde los vecinos del barrio Inaudi y San Antonio vienen peleando desde hace años. Tenemos cada vez menos pulmones verdes en la ciudad porque se les da rienda suelta a los emprendimientos inmobiliarios. Por eso proponemos la realización de consultas populares vinculantes para que sea escuchada la voz de los vecinos y no ninguneada como pasó con Porta, con Cormecor, con Monsanto, por citar algunos ejemplos en nuestra provincia. También queremos implementar un plan general de remediación que parte de declarar la emergencia ambiental en todo el territorio nacional y de aplicar presupuesto específico para planes de reforestaciones masivas, para la conformación de comité de cuencas, para un verdadero control de los desmontes y planes integrales de tratamiento de residuos que hagan hincapié en la reutilización y en el reciclado. Entendemos que hace falta repensar el modelo productivo de manera que sea realmente sustentable, que preserve nuestros recursos estratégicos y que además está al servicio del bienestar de las mayorías, que son además los que producen la riqueza tanto en nuestro país como en el mundo. Pero para eso hay que cambiar la lógica con la que se piensan las cosas, priorizar la vida, digamos, en detrimento de la ganancia empresaria a cualquier costo, que es lo que sucede hoy en día. Muchas gracias. Es el turno de Liliana Olivero, del Frente de Izquierda y de los Trabajadores. Muchas gracias. Nosotros creemos que no podemos hablar de desarrollo sustentable si no hacemos una revisión de todas las medidas que han llevado adelante todos los gobiernos. Gobiernos que, como el de Cristina, permitieron el ingreso de Monsanto, permitieron el ingreso de la Barrick, permitieron el ingreso de Chevron, y llevan adelante, a partir de la instalación de todas estas empresas saqueadoras y contaminantes, la dicotomía que vemos siempre. Hambre y miseria para el pueblo que queda en nuestro país y en nuestra provincia, y se llevan las riquezas al exterior. Por eso entendemos que tenemos que librar una dura batalla en defensa de verdad de nuestro ambiente. Para eso tenemos que plantear la emergencia ambiental a nivel nacional para remediar el desastre colosal que se llevó adelante, no solamente con la Barrick contaminando nuestros ríos con cianuro, la Chevron usando el fracking, sino también todas aquellas empresas que avanzaron en la frontera sojera por encima de las necesidades de la población, al solo beneficio de sus bolsillos. Planteamos volver a tener la ley de glaciares que vetó el gobierno nacional de Cristina. Necesitamos recuperar el 100% de petróleo, del gas y de todos nuestros recursos estratégicos. Y miren, nosotros creemos que no podemos hablar ni de desarrollo sustentable, ni de soberanía alimentaria, mientras tengamos los latifundios y el negocio de la tierra que en este momento siguen planteando las riquezas para afuera y nuestro pueblo pobre. Por eso el programa que tiene el Frente de Izquierda va al hueso en todos estos temas que tienen que ver con echar a las empresas que hoy saquean nuestro territorio, y a nivel local también las tenemos. Porta,
tenemos Taim, tenemos Corbecor, que también se las ha mencionado acá, y que seguimos acompañando a ese pueblo que pelea por la salud, por la vida y no por la muerte. Agradecemos a la candidata y cedemos la palabra ahora a Alberto Beltrán por Primero la Gente. Estamos en el top 10, o en el top, a lo mejor, de los 20 países más grandes del mundo. No, somos 44 millones de habitantes. Yo entiendo que no hay que echar a nadie en la República Argentina. Creo sí que el Estado tiene que poner reglas de juego claras para que no se saquen nuestros suelos, no se saquen nuestras montañas, nuestros recursos mineros, nuestros recursos hidrocarburíferos. Pero no se trata de echar. La inversión no es mala, los negocios non santos son malos, sobre todo cuando están asociados al Estado o a alguno de los gobiernos. El Estado debe ejercer controles, eso es lo que debe hacer, para que haya inversiones. Y tenemos que empezar a hablar de la posibilidad de encontrar equilibrios en la República Argentina. Yo soy muy amigo, y por eso lo voy a citar, del biólogo Raúl Montenegro, titular de FUNAM, un hombre que entrevisté decenas, a lo mejor 100 veces en mi vida. Y hace poco tiempo me preguntó en mi programa de televisión de Tele 8 de Córdoba, ¿qué fundamentalismo preferís, el de la billetera o el del ambiente? Yo iba a responder el del ambiente. Y después de pensarlo dije, no me gusta el fundamentalismo. El fundamentalismo inexorablemente nos lleva a la equivocación. Los extremos inexorablemente nos llevan a la equivocación. Tenemos que buscar responsablemente, el Estado fundamentalmente, puntos de encuentro para que haya producción, para que haya inversión, para que haya por ende menos pobreza, pero no destruyamos el medio ambiente, que es nuestro hábitat. Hace algún tiempo ya fallecido Rubén Américo Martín, intendente de Córdoba, tenía un eslogan en la Municipalidad de Córdoba Capital, que era tenemos solo medio ambiente, cuidémoslo. Y este hombre se dedicaba a plantar 100 árboles por día en Córdoba. Y nosotros decíamos, ya hartó, ¿no?, con la plantada de árboles. Y hoy entendemos el significado de todo esto. Pero empieza por casa, muchachos. No podemos hacer recolección selectiva de soretitos de perros. Si es en el patio de casa, lo levantamos con la bolsita. Si es en la vía pública, que quede allí. Total, lo pisa otro. Yo ya sé que está allí, no lo voy a pisar. Empieza por casa. Y tenemos que ser nosotros, empezando por casa, los guardadores con candado y llave, exigiéndole al Estado que se cuide el medio ambiente porque es nuestro hábitat, el de nuestros hijos y el de nuestros nietos. Tiene la palabra ahora Pablo Carro, del Frente Córdoba Ciudadana. Si comparamos el bosque nativo hace 100 años, hoy tenemos solo el 8% de bosque nativo en Córdoba. Eso tiene que ver con los agronegocios, que son agrotóxicos, pero también con los negocios inmobiliarios. Y la verdad que el gobierno de la provincia de Córdoba pareciera estar siempre del lado de los negocios. Hace 10 años que existe una ley nacional de reordenamiento territorial del bosque nativo, pero en Córdoba no tenemos ordenamiento territorial del bosque nativo. Y cada vez que se lo quiere discutir en la legislatura, como viene un proceso electoral, lo posponen. Me parece que es pensar que este tema es los románticos ambientalistas de un lado y los desarrolladores y el desarrollo y los emprendedores económicos del otro, es un eje falso. Solo hay que ir a ver el estado en el que está el lago San Roque. Hay muestras de más de 6 tipos de virus que generan enfermedades de todo tipo. Soy vecino de Villa Parque Santa Ana. Los derrames con las lluvias de principio de año sobre Taín son impresionantes, que cayeron sobre el canal del cual toma agua al sur de la ciudad de Córdoba. Y como hay secreto de sumario y no lo levantan, no podemos saber si estuvimos tomando agua contaminada o no. Me parece que no solo está eso, estuve visitando los barrios aledaños a Porta. No puedo entender cómo ni la provincia ni la municipalidad se hagan cargo de que no se puede producir bioetanol en el centro de la ciudad. Y ni hablar de la planta de tratamiento de líquidos cloacales, que es un desastre. Me parece que ni siquiera hay un plan de separación de residuos sólidos en Córdoba. Y tampoco hay un plan alternativo de energías renovables. Yo creo que en Córdoba tranquilamente se podría desarrollar
un plan de energía eólica que daría mucha energía en Córdoba y permitiría bajar los costos. Muchas gracias. Ingresamos ya en el tramo final del debate. Hacemos una pausa y en instantes el último tramo de este debate 2017. Unirío TV, la señal televisiva de la Universidad Nacional de Río Cuarto, provincia de Córdoba, República Argentina. Seguimos ahora con la última intervención de cada candidato. El tema en esta ocasión vuelve a ser libre. Es el momento de la palabra para Aurelio García Elorrio de Encuentro Vecinal. 44 millones de argentinos, 30% de pobreza y capacidad alimentaria de 500 millones de personas. Algo hemos hecho mal. Y entre las cosas que hemos hecho mal son los bandazos que hemos venido pegando. Vamos de un lado para el otro sin solución de continuidad. Como decía antes, vendimos YPF, recompramos YPF, cerramos ferrocarriles, abrimos ferrocarriles, vendimos aerolíneas, compramos aerolíneas, cambiamos de amigos en el mundo. Hoy somos amigos de Estados Unidos, antes también lo fuimos, otra época fuimos amigos de Venezuela y Ecuador y Bolivia, y nunca el Mercosur. Nos está faltando un proyecto de nación. ¿Y cómo se obtiene un proyecto de nación? Un proyecto de nación, para eso nosotros proponemos el proyecto Cruz del Sur. ¿Qué significa el proyecto Cruz del Sur? Un pacto político, no social, donde las principales comisiones del Congreso de la Nación obtienen 2/3 de votos en temas centrales: salud, educación, desarrollo social, finanzas públicas, energía, defensa. Una vez que se obtiene 2/3 de los votos en la comisión del Congreso, se aprueba esa ley que va al catálogo de políticas públicas. Y el que gobierne tiene que cumplirlo y la oposición controlar que lo cumpla. No podemos menos de planificar a 15, 20 años. Eso es lo que estamos proponiendo. Si no, andaremos de bandazo en bandazo. No creerá el gobierno del presidente Macri, no creerá que con la mayoría política que tiene, sus reformas van a ser las que van a quedarse en la República. Las reformas que van a durar en la República sean las que surjan del consenso del 2/3 de los votos de los argentinos. Cuando el radicalismo, el PRO, el peronismo acuerden políticas sensatas de desarrollo a 15 años, la República empezará a tener horizonte. Muchas gracias. Agradecemos al candidato y le cedemos la palabra ahora a Martín Yarlora de Unión por Córdoba. Agradecerle nuevamente a la Universidad Nacional de Río Cuarto, a la Universidad Nacional de Villa María, por su actividad diaria y en especial por permitirnos estos lugares. También me parece importante destacar a aquellos que somos del interior. Hemos escuchado, a veces con sorpresa, yo digo, y es muy bueno que así sea, ¿no? Para que aquellos que recorren nuestro interior hoy digan, la 158 es un total desastre. Bueno, aquellos que la recorremos continuamente sabemos perfectamente, y eso es muy bueno, que todos los candidatos vengan al interior. Lamentablemente, algunos han faltado, van a los debates de capital, pero cuando tienen que venir al interior del interior siempre hay una excusa. Y eso es una falta de respeto hacia todos los que vivimos en el interior. Por eso le agradezco a todos que han tenido la deferencia de venir al interior del interior para que las propuestas lleguen. De la misma manera que cuando hablamos de lo que ha hecho, por ejemplo, dicen las inundaciones, la verdad que creo que si hay un reconocimiento a Unión por Córdoba, es todo el trabajo que hemos hecho en cada uno de los pueblos. Antes de Unión por Córdoba, para muchos, les quiero decir, tal vez ustedes no lo sepan, pero el gobierno provincial parecía que terminaba en la circunvalación. Y nosotros, desde que estamos en Unión por Córdoba, podemos venir a decir acá, hoy estamos, y les quiero decir y compartir esta alegría con todos ustedes,
dentro de pocas horas se va a habilitar, nada más ni nada menos, que la ruta 36. Se va a habilitar la autovía, que va a hacer que Río Cuarto y Córdoba estén más cerca. Ojalá dentro de poco podamos estar celebrando la 158, que la volvieron a prometer y todavía no hay ni siquiera una pala trabajando ahí. Y es por eso que nosotros hablamos de la inundación, más de 1.350 kilómetros de canales. Pero son temas que si no lo trabajamos en conjunto y lo trabajamos con la nación y no hacemos las estructuras de desagües nacionales que necesitamos con nuestras provincias hermanas, van a ser temas que por más canales que hagamos nosotros no vamos a poder generar una solución frente a esta gran dificultad que tenemos. La verdad que me alegro hoy de estar en el Río Cuarto porque creo que es un día histórico. Y esta autovía la hicimos entre todos, con la decisión de los vecinos de Río Cuarto, de los vecinos de Villa María, de los vecinos de toda nuestra querida provincia y de nuestra provincia de Córdoba, para hacer que Río Cuarto esté más cerca, esté más próximo. Estas son las decisiones de progreso. Esto es cuidar Río Cuarto, esto es cuidar a Córdoba. Por eso les digo que no se vota ni presidente ni presidenta, se votan diputados nacionales con la capacidad de cuidar a cada uno de los cordobeses. Muchas gracias. Es el turno de la candidata Luciana Echevarría, de Izquierda al Frente del Socialismo. Izquierda al Frente es una izquierda que no solo denuncia lo que está mal, sino que también tiene ideas y propuestas concretas para cada uno de los problemas. Decimos qué se puede hacer y también de dónde sacar la plata. Pusimos ejemplos concretos. Las retenciones en las megamineras que sacó el gobierno de Macri implicó una pérdida para el Estado de 3.800 millones solo en el 2016. Con eso se podrían haber construido 6.300 viviendas, haber creado 23.000 puestos de trabajo entre directos e indirectos. Esto, que es muchísima plata, es apenas un granito de arena al lado de la gran estafa que significa la deuda externa y eterna, que además es ilegal, ilegítima, fraudulenta, una verdadera sangría. Pagamos por día 512 millones, por hora 21 millones, 350.000 pesos se nos van por segundo. Y además queremos poner en debate algunos subsidios como los que recibe la Iglesia y escuelas católicas, porque somos respetuosos de todas las religiones, pero entendemos que es de sentido común que en un Estado laico no se debe financiar con plata de todos nosotros a una religión, y más cuando estamos hablando de una de las instituciones más ricas del planeta. Entre los salarios y jubilaciones de la curia, exenciones impositivas y otros beneficios, los subsidios que reciben las escuelas católicas, la cifra asciende a 32.000 millones de pesos al año. Con lo cual se podrían construir 55.000 viviendas, se podrían sostener 90 hospitales públicos, por citar solo algunas necesidades. Por eso insistimos en que plata hay. Si suspendemos el pago de la deuda mientras la auditamos, como ha hecho Ecuador, si aplicamos una reforma impositiva realmente progresiva, si sacamos estos subsidios y los redireccionamos, vamos a poder empezar a garantizar los derechos básicos de vivienda, de salud y educación pública. Lamentablemente, vivimos momentos donde tenemos que defender lo obvio, que ningún trabajador o jubilado tiene que estar bajo la línea de pobreza, que las mujeres tenemos que vivir libres de violencias, que no puede haber desaparecidos en democracia. Y no podemos seguir naturalizando las injusticias y las desigualdades. La verdad que nos dicen que las propuestas de la izquierda son utopías, que son cosas imposibles, pero son derechos básicos. Lo utópico es pensar que las cosas pueden cambiar votando los mismos de siempre, que son los que vienen vaciando lo público y haciendo política en contra nuestra. Hoy tenemos la oportunidad de votar distinto, de votar a una izquierda amplia, unitaria y renovada como es Izquierda al Frente. Muchas gracias. Muchas gracias. Es el momento de Liliana Olivero, del Frente de Izquierda y de los Trabajadores. Muchas gracias. Bueno, el domingo hay elecciones y se decide algo muy importante. O se votan diputados que van a fortalecer el proyecto político de Macri y los cómplices, y cuando digo cómplices de todas las provincias, porque es lo que han hecho los diputados hasta el día de hoy. O podemos conquistar desde el Frente de Izquierda una banca para dar la pelea enorme que hay que dar frente a un ajuste feroz que piensan llevar adelante. Ya lo hemos demostrado con nuestros diputados nacionales, con los concejales, con los legisladores provinciales, que hemos acompañado todas las luchas. La del grito de Ni Una Menos, la aparición con vida de Santiago Maldonado,
la lucha contra los despidos, la lucha por la defensa de nuestro ambiente contra los tarifazos. Por eso creemos que somos la izquierda, que ha mostrado durante todos estos años la coherencia, la trayectoria, que no cobramos como cobran los diputados 150.000 pesos, cobramos como una maestra, porque nos renovamos a partir de la rotación de las bancas, porque somos la unidad de la izquierda que con la juventud, las mujeres y la clase trabajadora llevamos políticas de fondo. Por eso estamos pidiendo que nos voten, que nos den la oportunidad en esta ocasión, porque la izquierda tiene que estar, porque lo hemos demostrado. Los diputados del Frente de Izquierda rotan las bancas, cobran como una maestra y no solamente eso, acompañan en la calle, como lo hemos demostrado, todas y cada una de las luchas. Por eso pedimos el voto a los que están en contra del ajuste, a los que no quieren más la corrupción, a los que no quieren más la impunidad, que nos den el voto para poder llevar la lucha de las calles al Congreso como lo vienen haciendo desde toda la vida los diputados del Frente de Izquierda. Muchas gracias. Muchas gracias. Es el turno de Alberto Beltrán, de Primero la Gente. En Argentina, 1 de cada 2 chicos es pobre y 1 de cada 2 jóvenes no termina la escuela secundaria. Estos datos son datos de tragedia en cualquier lugar del mundo. En Argentina lo naturalizamos. El 81% de los argentinos no creen en la política, el 83% de los argentinos no creen que los políticos puedan llegar a resolver sus problemas. ¿Cómo hacemos, pues bien, para cambiar estos datos de tragedia argentina? 1 de cada 2 chicos es pobre, 1 de cada 2 chicos no termina la escuela secundaria, si la única herramienta idónea que tenemos para transformar, que es la política en el marco de la democracia, no goza de la credibilidad de la gente. Tenemos que empezar con gestos y acciones a mejorar la imagen de la política en Argentina, que la gente vuelva a creer. Nosotros proponemos, y lo hicimos en cada una de las exposiciones y en cada uno de los reportajes a lo largo y a lo ancho de la provincia de Córdoba, que el resto de los contendientes nos acompañe en la decisión de no cobrar viáticos, de no cobrar desarraigo por 50 minutos de avión que paga el Estado a Buenos Aires, de no canjear pasajes terrestres y aéreos por dinero en la Secretaría Administrativa de la Cámara de Diputados o del Senado, casi como un premio al más vago. El que menos va, más guita se mete en el bolsillo. Porque resulta obsceno en un país donde hay pibes que la están pasando muy mal. No hay sueños imposibles. Tenemos que volver a creer en la política y nosotros somos los responsables de hacerlo. Por eso me meto en política cuando me preguntan ¿por qué después de 28 años trabajás en la tele, en la radio, en una consultora, das clases? Porque quiero un país distinto para mis hijas y para mis nietos. Voy a ser abuelo en diciembre y esto te hace reflexionar. Hubo hombres en la República Argentina como Arturo Illia, a quien tuve la oportunidad y el gusto de conocer en el año 1979 en La Falda, y después muchas veces pude dialogar con él antes de su muerte. Y él nos decía que la política es discusión de ideas y en ningún caso es obediencia. Cuando hay coaliciones políticas se debe respetar esa discusión de ideas y no debe haber imposiciones. Nos hablan de orgánico, como si fuéramos tomates o zapallitos. Somos seres humanos que militamos en política y queremos discutir ideas para mejorar el país. Muchísimas gracias. Agradecemos al candidato y para finalizar toma la palabra Pablo Carro del Frente Córdoba Ciudadana. Yo creo que el domingo estamos en una final de campeonato. De un lado están los partidarios del ajuste. Van a aumentar la edad jubilatoria, vienen por flexibilizar las leyes laborales, van a hacer recortes en educación, en salud, van a continuar aumentando la deuda externa. Están ellos y están los cómplices que se presentan como opositores, pero después van al Congreso y les votan todas y cada una de las leyes. Y está el Frente Córdoba Ciudadana, que es la única lista de las 7 opciones que hay con posibilidad de llegar al Congreso, es la única que va a ir a hacer una oposición clara
al Congreso de la Nación. Por eso le pedimos a los votantes de la izquierda que voten Frente Córdoba Ciudadana porque sus candidatos no van a llegar. Le pedimos a los radicales que fueron con Rossi, que no van a ir detrás de Baldassi, que nos acompañen, porque vamos a defender como Alfonsín la idea de que el mercado no construye escuelas ni hospitales. A los progresistas que no llegaron al umbral de las PASO también le pedimos el voto, como ya se comprometió a hacerlo el Partido Humanista. Pero sobre todo a los peronistas, hoy, 17 de octubre, lo que le pido es que voten a las listas que defienden a los trabajadores y que no han traicionado a su pueblo y que han defendido siempre los derechos de los que menos tienen. Yo recomiendo lo siguiente: cada uno tiene que hacer su propio ejercicio, ver cómo están en su casa, cómo están los viejos, cómo están los pibes, los amigos, los compañeros de trabajo, qué pasa en el supermercado, qué pasa con las tarifas, en fin, cómo está la vida en el barrio. Si lo que ven es que está todo bien, entonces con libertad pueden votar la fuerza política que más les guste. Pero si ven que las cosas no están bien, es que las cosas están yendo mal. Y la única fuerza con capacidad de presentar una oposición clara en el Consejo es el Frente Córdoba Ciudadana. El voto al Frente Córdoba Ciudadana es un mensaje claro a Macri de que debe reorientar su política económica para favorecer a los trabajadores, a la industria nacional, al mercado interno y a los que menos tienen. Muchas gracias. Muchas gracias. Finalizamos así el debate 2017. Agradecemos a los candidatos y las candidatas por estar presentes aquí, al público presente que ha llegado al aula mayor de la Universidad Nacional y también a los medios de comunicación que han tomado la señal producida por Unirío TV y la 97.7, la radio de la universidad. Buenos días. Muchas gracias y buenos días.